Bueno, ¿cómo les va? Como les decía, hoy vamos a hacer un repaso cortito. Venimos viendo la unidad 4, todo lo que es movimiento de carga, pero empezamos con los conceptos básicos de lo que era una carga, centro de gravedad, momentos o palancas, ¿sí? Y cómo todo eso influye a la hora de mover las cargas, ¿sí? Vimos ya el tema de los autoelevadores, sobre el centro de gravedad en el autoelevador, cómo se comporta. Cuando el autoelevador está solo, tiene un centro de gravedad. Cuando levanta las cargas, se compone, o mejor dicho, pasa a ser un sistema, ¿sí? Y entonces el centro de gravedad de ese sistema compuesto cambia de lugar también y varía de acuerdo a cómo se maneja la carga, tanto en altura o forma lateral, si está bien balanceada o no, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hacer un repaso de las normas de seguridad del autoelevador, con lo que es la resolución 960 del año 2015, ¿sí? Y en la clase que viene, el lunes, vamos a hacer un repaso ya no solo de autoelevador, sino de todos los elementos para transporte de cargas, desde carretillas hasta otros tipos de elementos, pasando por el autoelevador también, ¿sí? Bien, comparto la pantalla. Acá tenemos la resolución, ¿sí? La idea es que la repasemos. Primero, ¿alguno ya la conocía a esta resolución? ¿Sabía que existe? No, yo no. No, profe, la ¿No? verdad que no. No, profe, la verdad que yo en estos temas no. Bien. En lo que es manejo de autoelevadores, ¿sí? En las industrias se usa mucho y hoy en día, gracias de otras resoluciones, como son las de límites de traslado de carga, para la parte de el área, digamos, la actividad, mejor dicho, de cárnica, ¿sí? Hay una resolución nueva que lleva a que ya no se pueden cargar, por ejemplo, las medias redes a hombro, que era una costumbre, digamos, en la industria, en los frigoríficos, y es la forma más práctica para la empresa de hacer las entregas en los distintos locales, en las carnicerías. Bueno, ahora hay una resolución que exige que un límite para esas cargas y que todo el resto se haga a través de elementos auxiliares, ¿sí? Entonces, toda esta nueva legislación que va surgiendo va llevándonos cada vez más hacia el uso de los autoelevadores, ¿sí? Como uno de esos elementos auxiliares. Habrán visto que hoy en la calle, acá en La Rioja, se ve más seguido los camiones de los corralones que van a entregar material, que llevan en un carrito un autoelevador. ¿Les pasó cruzar eso en la calle? Sí, sí, lo Eh, vi. En especial el ICI, esos lugares grandes, digamos, ¿no? Claro, generalmente se usa para ventas de grandes cantidades de materiales, ¿no? Por ejemplo, un pallet con bolsas de cemento, un pallet de ladrillo, ¿sí? A veces también para descargar viguetas o material pesado. Bueno, todo esto es digamos, no solo la practicidad de los equipos, sino también las exigencias a través de las actualizaciones legales, ¿sí? Y uno de esos elementos, como les decía, es el autoelevador y se empieza a ver más seguido. De hecho, también lo pueden ver en la calle. A veces los corralones eh, llegan los camiones a descargar en el corralón y usan el autoelevador. Tengo acá cerca un corralón que las descargas las hace en la vereda, digamos, en la calle. Es decir, que el autoelevador transita la vía pública, ¿sí? Y entonces ahí hay más oportunidades de ver estos equipos, pero también se ven muchas fallas, ¿sí? Fallas en lo que Profe, es Sí, ¿son todos a gas, digamos, la parte de levantamiento de carga de los autoelevadores? la parte de levantamiento casi todos son hidráulicos, ¿sí? Usan aceite para levantar la torre y mover las uñas, que se le llaman, ¿sí? La- los elementos que sostienen las cargas. Lo que vos te referís de gas o gasoil o eléctricos es
la energía base, digamos, para el movimiento del autoelevador en sí, ¿sí? El traslado del autoelevador. Hay autoelevadores a gas, a GLP, autoelevadores a gasoil, ¿sí? Eh, Tengo entendido que hay a nafta, no los he visto yo, ¿sí? Pero después también están los eléctricos, ¿sí? Y según el tipo de industria y el ambiente de trabajo, se usan unos u otros, ¿sí? De acuerdo también a lo que es el impacto ambiental de esos equipos. Las empresas hoy en día están, digamos, conjugadas o integrando gestiones y una de las partes es la ambiental, entonces a veces también hay un aspecto ambiental a la hora de la elección del tipo de autoelevador, ¿sí? Pero si nos referimos al sistema de levantamiento de carga, siempre, y tengo entendido que en todos, es hidráulico, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan cuando vimos energía antes de ver máquinas y bloqueo? ¿Qué particularidad tenía la energía o los sistemas hidráulicos? Que yo les pase un videíto en el grupo. ¿Alguno se acuerda? No, estoy tratando de ¿No? recordar, pero no. ¿Se acuerdan del espacio un video Bueno, que profe. comparaba los sistemas neumáticos con los hidráulicos? La capacidad de carga, profe. Exactamente, ¿sí? En los sistemas por ahí neumáticos son más versátiles, ¿sí? Pero la capacidad de transmitir fuerza, ¿sí? A través de lo que es presión. Recuerden que presión es la cantidad de fuerza aplicada en una área, ¿sí? Por ejemplo, en un pistón, según el área, la sección de ese pistón, eh, va a tener una cantidad de fuerzas aplicadas y esa es la presión, ¿sí? Que medimos generalmente en los circuitos. Entonces, los circuitos hidráulicos pueden trabajar a mayor presión, ¿sí? Porque usan un elemento que es el aceite, que es prácticamente incompresible, ¿sí? Distinto es con el aire comprimido o los gases, ¿sí? Que eso sí se pueden comprimir. Si bien también a través de presión en los circuitos transmiten energía, pero a menores niveles, podríamos decir, ¿sí? Entonces También el depende del hidráulico tipo de sí, aceite. Hay algunos, dependiendo de la cantidad de kilos que levantan, se pone un aceite distinto, digamos, tengo entendido. sí puede ser, puede ser eso. No te quiero decir porque no estoy seguro, pero sí es cierto que todos los fluidos, los líquidos, digamos, son más difíciles de comprimir, en especial el aceite, y esa es la razón por la cual se usa aceite o sistemas hidráulicos para levantamiento de carga. Si ustedes le prestan atención, bueno, en este caso los autoelevadores, las zorras manuales también llevan un sistema de hidráulico, los gatos que tenemos hidráulico en el auto y las grúas, casi todas usan pistones hidráulicos, ¿sí? A mí en lo Esa es la personal en el razón. cuartel me pasa con dos herramientas. O sea, tenemos una cizalla y Sí, tenemos un expansor. La cizalla levanta, o sea, puede cortar una cierta cantidad de presión, lleva un aceite, y el sí, expansor, que es un expansor más grande, que levanta hasta, no sé si son 7.000 kilos o 6.000 kilos, lleva sí. otro aceite, digamos. Sí, ahí, como te decía, no me quiero meter. Puede ser que hay distintos tipos de aceite para las distintas presiones. Seguro tenga que ver con también la temperatura, porque hay una pérdida de energía a través de generar temperatura, pero no estoy seguro, así que no voy a decir nada. ¿Qué sería la Sí es, cizalla, bueno, profe? ¿cómo? ¿Qué es la cizalla que menciona Juan? Entiendo que es la que corta los chasis de los vehículos, ¿no, Juan? Claro, sería la que le llaman tijera de corte, es la Claro, cizalla. Ah, bien. bien. Entonces, yendo a la reglamentación esta, los autoelevadores antes tenían un marco legal, digamos, que estaba dentro de lo que era el decreto 351, ¿sí? Pero desde el 2015, bueno, ahí estaba la fecha, a ver, ya la busco.
me aparece la barra acá. Bien, desde el 4 de mayo de 2015, ¿sí? Que se aprobó esta resolución, esta pasa a ser, digamos, la más específica sobre el tema, ¿sí? Y vamos a repasar los artículos para que ustedes la puedan conocer y tenerla en cuenta a la hora de la aplicación. Entonces, el artículo primero, ¿sí? Establece que cuando se ejecuten trabajos que requieren la utilización de vehículos autoelevadores, el empleador deberá adoptar las condiciones de seguridad, y esto es el foco, digamos, de esta resolución, las condiciones de seguridad para la operación de autoelevadores, ¿sí? Que se detallan en el anexo. Se faculta a la gerencia de prevención, acá hace referencia a la superintendencia de riesgo del trabajo, ¿sí? A modificar o determinar más especificidad en lo que es la aplicación de esta resolución. Bueno, ahí da un plazo de aplicación y la firma de el director o el superintendente de la superintendencia de riesgo del trabajo. Cuando entramos a las condiciones, empieza a definir, ¿sí?, qué es un autoelevador. Se entiende por autoelevador a un vehículo autopropulsado con conductor sentado utilizado para la elevación y transporte de cargas menores o iguales hasta 350 kilogramos, ¿sí? 3,5 toneladas. Hasta ese peso se considera autoelevado, ¿sí? Y le aplica todo lo que es esta resolución. Equipos mayores a eso van a tener otras, digamos, características, ¿sí? Que tienen integrado, digamos, provisto de un contrapeso, integrado a la estructura, un mástil o torre, cilindros de elevación, ¿sí? Y se adicionan accesorios especiales diseñados para las tareas a realizar. En los accesorios especiales, generalmente la mayoría de los autoelevadores trae lo que se llaman las uñas, ¿sí? Son dos piezas de hierro que están soportadas en una parrilla, ¿sí? Y que permiten introducir esas piezas en lo que se llaman los pallets. ¿Ubican los pallets ustedes? Las tarimas. Sí, profe. Bien. Los pallets o plataformas o tarimas, ¿sí? Generalmente de madera, también vienen de otros materiales, están diseñados para soportar una carga y permitir la introducción de, perdón, las uñas del autoelevador o de las zorras o carros de transporte, ¿sí? La transpaleta que se llama, transpaleta, perdón. Las transpaletas también tienen dos uñas, ¿sí? Pero estas tienen que ir sobre el piso, entonces van a ver que los palets tienen una parte donde, a ver, vamos a buscar una imagen, así lo hacemos más fácil. Pallet se escribe con doble L en inglés, para que les sea más fácil de encontrar, ¿sí? Esto es un pallet. Y hay un montón de modelos también, ¿no? Hay palets de exportación, distintas calidades, ¿sí? Este, por ejemplo, es solo para autoelevadores, ¿lo ven? Perdón, no sé si lo No, no se están está viendo. viendo, profe. Bien, buen dato. A ver, vamos a compartir toda la pantalla. Ahí sí, Sí, ahí sí. ahí. Sí, profe. Este pallet que ven acá, ¿sí? Pallet tarima, ¿sí? En la jerga algunos le dicen tarimba, pero no se dice así. Esto es solo para transporte con autoelevador, ¿sí? Acá es donde se introducen las uñas del autoelevador, pero ven que de este lado no tiene la posibilidad de introducir elementos. Distinto es este otro, que se conoce como pallet Arlock, ¿sí? Que el autoelevador generalmente lo usa de este lado, ¿sí? De este lado introduce las uñas, y las ollas o todos los carros que van sobre el piso se introducen desde otro lado, ¿sí? Ven que no tiene acá maderas debajo. Eso es para permitir que las uñas de la zorra o las traspaletas puedan pasar por ahí. En cambio, la del autoelevador, como va suspendidas, se usan de este otro lado. ¿Se puede usar la del autoelevador de acá, del lado A, digamos, de la medida A? Sí, pero no es la mejor opción. Eso va a depender de dónde van a ubicar la carga y del espacio que tengan.
las medidas normales de este pallet es la A, 1 metro, ¿sí? Y la B es 1,20 m, 1,10 m, ¿sí? Dependiendo del pallet. Entonces, no es cuadrado el pallet. Y cómo vayan a acomodar la carga va a hacer la diferencia si lo van a usar de un lado o del otro. Pero para el auto Profe, elevador, ¿suelen ser del sí, mismo tamaño de la máquina, del auto elevador, digamos, de ancho? Del lado B, digamos. sí, sí, el auto elevador tiene sus medidas que casi coincide con esto. Eso está relacionado para poder pasar por distintos pasillos o lugares estrechos, ¿sí? Pero no necesariamente por el pallet, porque pueden manejar otro tipo de cargas también, ¿sí? Lo que les decía, esta madera que ven acá debajo, del lado B, es la que también sirve de soporte cuando la carga se mueve, ¿sí? Y hace tope por debajo de las uñas. No sé si ven mis manos. Si el pallet fuera así, la uña introduce por acá, y entonces la carga va a estar soportada cuando levante las uñas, ¿sí? Pero si hay algún movimiento de la carga, este hace una cierta, digamos, tope, que no hay que confiarse en eso, pero ayuda, ¿sí? Con las uñas para que la carga no se vuelque, ¿sí? Distinto sería si lo ponen a las uñas del lado A, donde no tiene la base, ¿sí? Entonces solamente soporta para levantar. Si la carga se mueve, el pallet va a girar sin ningún problema, ¿sí? Y es por eso que también existen estos otros tipos de pallets, ¿sí? Hay varios diseños de pallet. Hay también distintos materiales, ¿sí? Bueno, Vienen de acá, bueno, plástico también, digo unos profe yo, ¿no? vienen de plástico, hay envases que vienen con la base con estas dimensiones, pero en metal, ¿sí? No hay otro por acá. Ahí vamos a poner una foto de un auto elevador para que también nos orientemos. Acá está un auto elevador, ¿sí? Esto es lo que les comentaba de las uñas, ¿sí? Esto se llama parrilla. Bueno, esto lo vamos a ver en la próxima clase, pero para cuando hablemos estén orientados, ¿sí? La torre de elevación, la cabina, ¿sí? Y de este lado toda esta parte del cuerpo, y esto principalmente es el contrapeso, ¿sí? La tracción del autoelevador, mejor dicho, la dirección del autoelevador está en las ruedas traseras y la tracción en las delanteras, ¿sí? Bien. Y todos los movimientos se accionan a través de estas palancas. Las ruedas ¿Las ven ahí? delanteras son macizas y las traseras son con cámara. Depende. Hay autoelevadores que traen ambas ruedas macizas, ambas inflables, o sea, con cámara, ¿sí? Eso va a variar de diseño y la capacidad del autoelevador. Y para el terreno en que se va a usar, también hay autoelevadores que son, por decirlo así, un poco más todoterreno, ¿sí? Eso hay mucha variedad de acuerdo a los fabricantes y del uso que se le va a dar. Bien, volviendo entonces a la resolución, esos accesorios, ¿sí? Que yo les mencionaba como uña, es el más común. Pero hay autoelevadores, por ejemplo, acá, o a este. ¿Ven? Uy, se achicó. ¿Ven esta imagen? El autoelevador, en lugar de tener esas uñas para agarrar un pallet, tiene lo que se llama pinzas, ¿sí? Y al autoelevador se le conoce generalmente como bobinero. Esas pinzas sirven para agarrar bobinas, bobinas grandes. También vienen para agarrar paquetes, ¿sí? No sé si lo habrán visto acá en las textiles, a veces desde la ruta se los ve a los autoelevadores, que están formando, ya sea almacenando o retirando los packs de algodón. ¿Los vieron? Por la ruta 38, por algunas otras, desde el parque Sí, industrial. acá son los fardos, digamos. A mí me tocó verlo cuando se quemaba la Ritex, prof. Ah, bueno, esos son los implementos o accesorios
para asirse, digamos, para tomar las cargas, ¿sí? Y hay variedad de eso también. En este caso están viendo ahí un bobinero. Esto es para formas cilíndricas. También hay otros para tambores, ¿sí? Por ejemplo, para ¿vieron las bombonas? Se llama. A ver si hay. Acá en La Rioja se usan para las aceitunas. Bombonas, profe. Bombonas se les dice. Estas. Ah, ya. No sabía que tenía ese nombre. Sí, así se les dice. Por ejemplo, en las empresas de agro que envasan aceituna a granel, digamos, se envasan en estos tambores. En realidad son tambores de 200 litros, ¿sí? Pero en la jerga le llaman bombonas. ¿Sí? Vienen con bocas así grandes o bocas más chicas todavía. Bueno, hay implementos o accesorios para el autoelevador para poder levantar estos envases, ¿sí? Eso es todo lo que menciona acá en accesorios especiales, ¿sí? Bien, los autoelevadores deberán contener una placa identificatoria para el equipo y otra para el accesorio, si fuera distinto de las uñas, ¿no? Porque lo más normal es la uña. La cual debería contener en forma visible, indeleble, destacada y redactada en idioma español la siguiente información. La carga máxima, ¿sí? Admisible a transportar y por el sistema métrico legal argentino, el CIMELA, ¿sí? Esto va a hacer un trabajo del área de higiene y seguridad y del, generalmente, jefe de depósitos cuando se esté implementando o usando un autoelevador que venga de otro país, ¿sí? Que no aplique este sistema. No sé, Inglaterra, Estados Unidos, ¿se entiende? Toda la que es la legislación, la señalética del autoelevador, como dice acá, debe estar en español. Entonces va a ser tarea del higienista, junto al jefe de depósito, traducir toda esa cartelería y en este caso la placa de identificación, si fuera que está en otro idioma o en otro sistema, ¿sí? Sistema de medidas. La tabla de carga y o curva que permitan el cálculo de la carga máxima, y esto es importante tenerlo en cuenta. La carga máxima va a variar, así como varía el centro de gravedad, ¿sí? Según la posición de la carga. ¿Se entiende? Después vamos a ver videos de accidentes con autoelevadores, donde generalmente la causa es no respetar toda esta resolución, ¿sí? Y, por ejemplo, algo que mencionamos en la clase pasada de añadir elementos al autoelevador para, digamos, por ejemplo, ¿qué es común? Se le pone un alargador de las uñas, ¿sí? Para poder soportar piezas más grandes a 1,20 m, que es el pallet que habíamos visto. ¿Qué hace esa prolongación de las uñas? Hace cambiar el centro de gravedad y la carga máxima, ¿sí? ¿Qué creen que va a pasar si yo le pongo uñas más largas al autoelevador? ¿Puedo cargar más peso o menos peso? Menos peso. Y volviendo a los conceptos de la clase anterior, ¿por qué? Porque lo alejo de mi punto de gravedad. Por ende me hace Exactamente, palanca hacia el otro lado y es más fácil levantar. exactamente, Tomás. Juan Pablo, perdón. Luego Tomás iba a decir algo. luego una consulta ahí. Si alargamos las uñas del auto elevador, Sí. si bien es cierto, se puede levantar menos peso, pero también la altura varía. No sé si me hago entender. La altura que puede levantar, Claro, sí, 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 va a variar. Es decir, a mayor altura, el centro de gravedad también se va a ir hacia arriba, ¿sí? Pero lo que hace al tener más peso en una uña más larga es que el centro de gravedad se va hacia adelante. hacia Y adelante, si sí. queda fuera de las ruedas delanteras, o sea, fuera del apoyo, se va a caer, ¿sí? ¿Se entiende, Gabriel? Sí, profe, sí, sí.
Y la altura, si bien, por ejemplo, una carga, digamos, el peso de esa carga te trae el centro de gravedad hacia adelante del autoelevador. A ver acá. ¿Sí? Acuérdense, en el videíto el centro de gravedad normal está por acá. Cuando le pongo la carga, se viene más adelante. Si yo, aún con las uñas largas, si esa carga no sobrepasa, bueno, hay una tabla y una curva para ir calculando las distancias y el peso que puedo levantar, ¿sí? Dentro de esa curva, eh, no sé si han visto alguna vez, pero bueno, dentro de los ejes, por ejemplo, si la curva va así normalmente, porque cuanto menos distancia, más peso, ¿sí? Entonces la curva límite va a ser así. Por debajo de la curva, el autoelevador se va a mantener estable. Si yo me salgo de la curva en lo que sería distancia desde la torre y peso, ¿sí? Quiere decir que el centro de gravedad va a quedar por fuera del apoyo y el autoelevador se va a tumbar. Ahora, si quedase por dentro, ¿sí? Y el autoelevador no se vuelca hacia adelante, el hecho de levantar la carga, ¿sí? Hace que el centro de gravedad también se levante, y eso, mientras el autoelevador esté quieto, no va a pasar nada. Pero al moverse el autoelevador, empiezan a actuar, digamos, lo que es la inercia y el equilibrio, ¿sí? La estabilidad del autoelevador con la carga elevada, ¿sí? Que es lo que habíamos mencionado en la vez pasada. Cuanto el centro de gravedad sea más bajo, más estable va a ser el sistema, y si hay fuerzas que tienden a sacar, a desequilibrar el sistema, por ejemplo, una fuerza centrífuga al girar, ¿sí? ¿Conocen las fuerzas centrífugas y centrípetas? Sí, Una es creo que. la del lavarropa, puede ser, la que es el lavarropa, el ciclo. Claro, Esa la es la centrífuga. centrífuga Tiende lo hace el a tirar. lavarropa o los centrifugadores, ¿sí? Sí. Lo que hacen es Cen- girar rápido para que la masa se vaya hacia afuera. Al irse hacia afuera, la ropa contra una parrilla se estruja y sale el agua, ¿sí? La fuerza centrífuga es una fuerza que, mientras una pieza gira, tira, es una componente que saca a la pieza, ¿sí? Desde el centro. Centrifuga, ¿sí? Se va del centro. Y la otra es centrípeta, o sea, la lleva hacia el centro, ¿sí? Es como el tornado, Mm, que creo que Parecido, eso sí. El va ejemplo cayendo. más clásico es tomar una pelotita con una soga y hacerla girar. La pelotita gira, ¿sí? Por la fuerza centrífuga se levanta, digamos, no se cae y se queda girando, como si fuera un helicóptero, por decirlo así. Esa es la fuerza centrífuga que la lleva hacia afuera y la mantiene elevada. Pero hay una tensión, una fuerza centrípeta sobre la soga, que es igual a la otra para que se mantenga y no salga despedida, ¿sí? La fuerza Ayer centrífuga con tampoco no tiene en la ruta, digamos, para la lluvia, cuando eso, le llaman peralte, ¿sí? Que es la inclinación que tiene el asfalto para desplazar el líquido hacia afuera, hacia las banquinas, ¿sí? sí. Y en las curvas tienen un cierto peralte, ¿sí? Que es una inclinación de la ruta para ayudar a que el vehículo que dobla, ¿sí? También no salga despedido, sino que se vaya hacia adentro, según la velocidad, obviamente, que circula el vehículo, ¿sí? Está calculada para una velocidad media por debajo de la máxima. Pero sí, es Ah, bien. el peralte ese que se da. ¿Vieron las carreras de Daytona? Que en las curvas son bien inclinadas. Bueno, justamente es para que el auto pueda doblar rápido y no salga despedido, Ujú. ¿sí? Bien. Bien. Entonces, volviendo a la fuerza centrífuga, cada vez que el vehículo va desplazándose y hace un giro, ¿sí? Toda esa masa tiende a seguir el movimiento, y eso es una inercia, una fuerza centrífuga que puede volcar el auto elevador, ¿sí? Por eso es importante el tema del centro de gravedad y la altura de la carga, ¿sí? Para que se mantenga abajo y esa fuerza en los giros sea
contrarrestada por el sistema. Si llega a ser mayor, ¿por qué? Porque giro rápido, ¿sí? Voy con una carga y a la vez voy a velocidad, entonces esa fuerza me va a ganar, me va a vencer el sistema y lo va a volcar, ¿sí? Volvamos a la resolución, ¿sí? Vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero está bueno así que ustedes vayan preguntando porque justamente la idea es eso, que ustedes saquen el jugo a la información. Si no, sería fácil, les doy que la lean y después me dicen qué menciona esto. Bien, la tabla entonces de cargas y curvas que permitan calcular, ¿sí? Y esto, como les decía, es un gráfico que viene impreso en metal, ¿sí? Viene tallado, por decirlo así, para que ustedes sepan, en base al peso de la carga que están levantando y la ubicación de la carga respecto a las uñas y al centro de gravedad del autoelevador, si lo van a poder manejar o no, ¿sí? Para eso sirve. La identificación interna del autoelevador, ¿sí? La placa debe cumplir con lo establecido en la norma IRA, a lo que en el futuro se modifique, o lo que en el futuro se modifique. Esto es un tema, esto es un comentario. Mucha legislación argentina nos lleva a las normas IRA, pero las normas IRA hay que pagar para poder consultarlas, ¿sí? El IRA es un instituto supuestamente sin fines de lucro, pero hay que pagar para poder consultar las normas, ¿sí? Lo correcto o lo esperable es que las empresas puedan comprar esas normas para que, por ejemplo, el higienista y el jefe de mantenimiento consulten esa norma IRA 8412-1 o parte 1 y poder enterarse de a qué se refiere, ¿sí? Pero la mayoría de las veces no es tan accesible, las empresas no invierten en comprar esas normas y nos quedamos con que tenemos que buscar por internet a ver si las conseguimos, ¿sí? La cabina. La cabina del autoelevador debe cumplir con los siguientes requisitos. Estructura resistente que proteja, resistente vamos a señalar acá, que proteja al operador contra caída, proyección de objeto o por desplazamiento de la carga, es decir, si la carga se le viene encima, ¿sí? Hay distintos tipos de cabinas, ¿sí? Para usos, por ejemplo, interno, va a ser una estructura metálica nada más, pero hay autoelevadores para uso en exteriores que vienen con vidrios, con ventanas, con aire acondicionado y calefacción, ¿sí? El autoelevador, también es importante tener en cuenta el tema si lo que se manejan son líquidos, ¿sí? Si se manejan líquidos, por más que sea de uso interno, la cabina debería poder, digamos, proteger al operador de la caída de esos líquidos, ¿sí? El autoelevador que deba operar en la lluvia, bueno, nieve, esto es lo que les mencionaba del clima, debe contar con, fíjense que acá lo ponen como un punto aparte, ¿sí? Pero en realidad es lo mismo, un cerramiento o un sistema limpio parabrisas. El aire en el interior de la cabina, con cerramiento, debe cumplir los requisitos establecidos en la legislación vigente, ¿sí? ¿Y dónde van a consultar la legislación vigente? Legislación vigente sobre el aire en el interior de la cabina. ¿A qué creen que se refiere? ¿Están ahí todavía? Sí, profe. ¿Sí? ¿A qué legislación se refiere con eso? Bueno, ahora no recuerdo el número, pero es uno de los anexos del 351, ¿sí? Lo que es ventilación, ¿sí? Ahí aplica la calidad de aire dentro de la cabina, que haya la suficiente renovación de aire para el volumen de la cabina, etc. Y todo eso se ha visto, digamos, afectado hoy en día con lo que es el COVID, ¿sí? Para COVID y para habilitar los ambientes, sabemos que una de las prevenciones básicas es la ventilación, ¿sí? Y la superintendencia ha puesto a disposición varias guías sobre cómo calcular la ventilación de un ambiente
Bueno, eso también se aplicaría a un autoelevador en caso de que tenga una cabina cerrada. 4. Los mandos de la puesta en marcha, aceleración, elevación y freno deberán reunir las condiciones de seguridad necesarias para evitar el accionamiento involuntario. ¿Sí? ¿Recuerdan bueno, ya hace más de 5 años, si no me equivoco, en Aymogasta hubo un operario que falleció porque se salió de la cabina del autoelevador, se paró entre la cabina y la torre para acomodar la carga, y mientras estaba, digamos, tratando de alcanzar la carga, con uno de los pies tocó las palancas, ¿sí? Obviamente que fue una acción insegura, pero lo que busca acá la legislación es que tratar de evitar esas situaciones poniéndole implementos, ¿sí?, a las palancas para que esas situaciones no se den. Este operario falleció acá en La Rioja, ¿sí?, por tocar con el pie la palanca y mover parte de la torre que lo lesionó, ¿sí? Entonces, ¿qué se usa generalmente para eso, evitar eso? Un gatillo, por ejemplo, adherido a la palanca, ¿sí? Que se tenga que presionar, ya sea un botón, un gatillo, o dos tipos de accionamiento. ¿Se acuerdan cuando vimos protección de máquina? Los comandos de 2 manos. Bueno, esa es la idea, digamos, que está buscando acá la legislación, que los accionamientos no sean involuntarios, es decir, que no se muevan porque lo tocó al querer bajarse o al querer subir. Obviamente esto no estaba contemplado, este ejemplo que les menciono, pero ayudaría en esos casos. ¿Se entiende? El asiento del conductor debe estar diseñado ergonómicamente, y esto es lo que van a rendir en un rato. Poseer soporte lumbar adecuado, ser cómodo, regulable en profundidad y tener la capacidad de neutralizar, esta es la parte más importante, digamos, neutralizar en medida suficiente las vibraciones. ¿Qué se aplica o qué medición de higiene laboral se aplica en lo que es autoelevadores? Generalmente, ¿sí?, casi exclusivamente. ¿Se acuerdan? ¿Cómo que medición, profe? ¿Vibración? Hay una medición anual, claro, esa. Quería saber si todos la conocen. Hay una medición anual que se debe hacer, pero no es solo para autoelevadores. Lo que pasa es que en la mayoría de las industrias aplica al autoelevador, y dependiendo de la industria va a aplicar a otros puestos de trabajo. El más común siempre es el autoelevador cuando hablamos de medir vibraciones de cuerpo entero, ¿sí? ¿Vieron esto en ergonomía? En la legislación está en el anexo 5, habla de ruidos y vibraciones, ¿sí? Bien, la medición de vibración de cuerpo entero normalmente se aplica al puesto de chofer de autoelevador. Puede existir en una industria otros puestos que estén afectados por vibraciones de cuerpo entero, ¿sí?, y que no sean autoelevadores, pero es más raro. Lo más común es el autoelevador. Bien. El autoelevador deberá estar provisto de los siguientes elementos de seguridad: cinturón de seguridad, luces de giro, bueno, esto es más básico, digamos. Luz de trabajo en aquellos casos donde la tarea que se realice en el autoelevador así lo requiera, es decir, iluminación para poder ver la carga o el ambiente en el cual trabaja. Bocina, dispositivos de aviso de retroceso acústico y luminoso, ¿sí? Estos son importantes. De todo esto que se menciona acá, generalmente se vuelca en el checklist, ¿sí?, que debe confeccionar el chofer antes de usar el autoelevador. Espejos retrovisores en ambos lados, arrestallamas. ¿Conoce a alguien qué es lo que es? ¿Qué es, mejor dicho, un arrestallama? Sí, es un suplemento que lleva el caño de escape metálico con ¿cómo se llama? Como una especie de red metálica al final para evitar que produzca o tire chispas el autoelevador. Exactamente, ¿sí?
Eso va a depender del ambiente. En las textiles es muy común que usen Exactamente. los autoelevadores, los camiones, todo. Sí, sí, sí. Ahí el condicionante es el ambiente de trabajo, ¿sí? Y bueno, el autoelevador se debe adaptar a ese ambiente, ¿sí? Generalmente, donde hay mucho producto inflamable, en el caso de las textiles hay mucho producto inflamable, digamos, suspendido en el aire, ¿sí? Y de fácil ignición. O puede haber también gases explosivos, ¿sí? Inflamables. Bien. Básicamente es como un silenciador, pero en este caso para contener todo lo que es chispas que salgan de la combustión. Si estamos hablando de un autoelevador eléctrico, obviamente no va a llevar eso. Dispositivos aislantes que envuelva el tubo de escape y puntos calientes, ¿sí? Que no estén expuestos las partes calientes, ¿sí? Del motor, del caño escape o lo que sea, al conductor, ya sea sentado o revisando el autoelevador, ¿sí? Dispositivos, eso le ven, frenos de estacionamiento que permitan mantenerlo inmóvil, ¿sí? Tienen freno de mano los autoelevadores. Para trabajo en pendiente debe estar provisto de cuñas para sus ruedas, las que se deberán utilizar cuando el autoelevador se encuentre detenido, ¿sí? Las cuñas es, digamos, un elemento auxiliar que no viene provisto en el autoelevador, sino que se llevan, ¿sí? Para este tipo de tareas. Un extintor, ¿sí? Un extintor acorde al riesgo, normalmente 1 kilogramo ABC. Medios seguros para el ascenso y descenso del operador, ¿sí? Superficie antideslizante de pedales de mando. Esto es importante revisar el estado, ¿sí? Que los pedales, los autoelevadores normalmente tienen, los eléctricos, un pedal para marcha adelante, otro para marcha atrás, ¿sí? Entonces, todos esos pedales, ¿sí? De acuerdo al tipo de autoelevador, deben tener gomas, ¿sí? Que permitan, digamos, frenar el pie o el pedal en ese roce con la suela del zapato, ¿sí? Muchas veces se gasta esa goma, queda la chapa lisa, ¿sí? Y es fácil que se le escape el pedal al operador, ¿sí? Hacia eso va apuntado esto. Bien, el artículo 7. El manual del operador deberá estar redactado en idioma español y en el sistema métrico que habíamos mencionado, ¿sí? El empleador, con el asesoramiento del responsable de higiene y seguridad de la empresa, deberá establecer las velocidades de circulación, ¿sí? La mayoría de las veces se considera cuando el autoelevador convive, digamos, transita en zonas donde puede haber personas caminando, la velocidad es la de una persona caminando, ¿sí? 5 kilómetros por hora. Es la marcha normal de una persona caminando. Esa sería la máxima velocidad para el autoelevador en una zona en la cual se puede encontrar con personas. Y después, dependiendo de los sectores, se puede llevar a 10 kilómetros por hora o algunos más, depende de, como les digo, el sector, la industria. Pero bueno, por eso la ley acá no lo deja fijo a las velocidades máximas, pero sí deben estar implementadas y señalizadas, enseñadas, ¿sí? A los choferes de cuándo, o dónde, mejor dicho, cambian las distintas velocidades máximas. Algunos autoelevadores traen dispositivos para limitar la velocidad de traslado, ¿sí? Directamente un limitador de velocidad. Bueno, como les decía, colocando cartelería que indique esa circulación de los vehículos. Tomar los recaudos necesarios para que la operación se asegure en aquellas superficies con obstáculos o desniveles que comprometan al autoelevador en su estabilidad, ¿sí? El terreno de trabajo. Así como vimos que el asiento es importante para las vibraciones que transmite al cuerpo del chofer, mejor dicho, las vibraciones del cuerpo entero, también el terreno por el cual circulan y las características del autoelevador son importantes para eso también, ¿sí? No solo para la estabilidad, como menciona acá, de que
agarre un pozo y con la carga se caiga, ¿sí? Sino de que también toda la vibración que transmite la superficie por la cual circula hacia el operador, ¿sí? Señalizar todas las áreas donde se desplace el autoelevador con cartelería de seguridad correspondiente a todos los aspectos relacionados con la circulación, ¿sí? Y acá lo más aconsejable es definir zonas donde pueda el autoelevador transitar, digamos, casi exclusivamente, ¿sí? Porque el operador del autoelevador va a estar, digamos, enfocado en su tarea de llevar la carga, ¿sí? Entonces debemos tratar de que la circulación de peatones, que no sea necesaria por ahí, sea por otros sectores, ¿sí? Por ejemplo. Entonces hay que avisar tanto a los peatones como al chofer del autoelevador en qué zona están, si es la zona exclusiva de autoelevadores, si va a haber personas transitando. Entonces ahí viene todo lo que es pintar las sendas peatonales, además de pintarlas, colocar, digamos, defensas físicas para evitar esos choques, etcétera, etcétera, ¿sí? Establecer la prohibición, perdón, de circular con personas debajo, circulación de personas debajo de la carga. Esto es obvio, ¿sí? Viene señalizado en todos los autoelevadores el símbolo de prohibido pararse debajo de la carga. Pintar y señalizar la altura de techos, cañerías, ¿sí? Esto es también pensar en el ambiente, ¿sí? Y cómo van a ser las circulaciones de los vehículos, ya sea por la altura, por ejemplo, en un portón, ¿sí? Generalmente se pone el cartel por debajo de la parte física, ¿sí? Es decir, del dintel, el cartel debería ir por debajo, señalando la altura de ese dintel, ¿sí? ¿Por qué les menciono esto por debajo? Para que le sirva como guía, ¿sí? Al autoelevador o al chofer, de que si toca el cartel, está muy próximo a tocar el dintel, digamos, como una advertencia, ¿sí? No dejar solamente el dintel. Es una forma de usar este tipo de señalización. Y en la señalización siempre déjense un margen, ¿sí? Por ejemplo, si el dintel tiene 4 metros 35, el cartel hágalo de 4 metros 30, porque siempre va a haber un confiado que dice, no, sí pasa, y no va a pasar. ¿Se entendió esa parte? Bien. Artículo 9. Las rampas de acceso a pasarelas, semirremolques o dársenas de verano. Acá está refiriéndose a cuando el autoelevador se introduce en los camiones para dejar o acomodar la carga, ¿sí? Voy a ver si hay una imagen. Sí. Si no, ya acá vamos a terminar. A esto se refiere, ¿sí? O es un ejemplo, ¿no? ¿Conocen esto? ¿Alguno vio de estos rampas o dock de cargas que se llaman? Yo sí, profe. Bien, bueno. Generalmente son las que están en los mercados. Claro, en los depósitos se preparan para hacer la carga de los camiones. Digamos, el camión estaciona en marcha atrás, ¿sí? Y esta rampa, este dock, por ejemplo, esta parte es una plataforma articulada, digamos, que este portón se eleva, así como está el de la derecha. Esta plataforma también se eleva con un sistema neumático y cuando baja queda una parte sobre el chasis del semiacoplado o del acoplado, ¿sí? Y entonces baja y le permite al autoelevador ingresar directamente al camión y acomodar la carga de adelante hacia atrás, ¿sí? Bueno, hay todo un procedimiento de cómo hacer el acople del camión en estos docks, porque esto además debería tener, si no me equivoco, ahí debajo de esta, un enganche, ¿sí?
que es un seguro que está accionado desde adentro del depósito, donde el chofer se asegura de que el camión no se pueda retirar mientras él está haciendo la carga y descarga, ¿sí? Y eso también entra dentro de los procedimientos, ¿no? Hay empresas donde lo que se hace es quitarle la llave al chofer del camión y la tiene el chofer del auto elevador mientras él hace la carga. ¿Para qué? Para que por descuidos, eh, no sé, cansancio, el chofer viene de viaje, el del camión, y mientras le cargan el semi, se quiere ir a comprar algo, a comer o lo que sea. Todas esas cosas tienen que estar, digamos, definidas en los procedimientos, que durante la carga el camión no se puede mover de ahí, ¿sí? Por ejemplo, una buena práctica es prohibir que se quite el tractor del camión, o sea, el camión propiamente dicho, y que se deje al semi suspendido en las patas, ¿sí? Los semis tienen unas patas para que puedan desacoplarse, pero esas patas no son estables o no son lo suficientemente estables para los movimientos que hace el autoelevador con carga dentro del semi, ¿sí? Entonces, lo que se pide es que el tractor esté acoplado al semi mientras se hace la carga. Y para que el camionero no se vaya antes de tiempo, se le quita la llave, por ejemplo. ¿Se entiende? Después vamos a ver también unos videos en la próxima clase donde vemos qué hay que hacer y cómo hay que cuidar al camionero mientras nosotros hacemos la carga. Nosotros en el sentido de la empresa o del chofer de auto elevado, ¿sí? Pero bueno, van a ser las 6:30 y para no demorarlos más y puedan ir tranquilos a la universidad, lo dejamos acá la clase, ¿les parece? Bueno, profe, gracias. De 10, profe. Bien, entonces llegamos hasta el artículo 8. En la próxima seguimos desde el 9 y con otros temas. Muchas gracias, profe. Bien, Gracias, profe. nada, Profe, hasta luego. suerte, que les vaya bien. Chao, profe, gracias.